Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos, antes de entrar en materia, a tener la lectura de un texto. En Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Primera Samuel 7, verso 12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Bien, vamos a tener una corta oración. Padre bueno que estás en los cielos, en este momento venimos ante tu santa y divina presencia para alabarte y glorificarte, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque nosotros estábamos antes perdidos en nuestros muchos delitos y pecados, pero en Jesucristo hemos encontrado la salvación y la vida eterna. Gracias porque todavía hay oportunidad para todo el que quiera, oportunidad de venir y tomar del agua que salta para vida eterna. Rogamos la dirección y la guía de tu Santo Espíritu, todo cuanto vamos a tratar esta noche, todo sea para gloria y honra tuya, y sea de bien para cada uno de nosotros. Todas estas cosas las pedimos, dándote las gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ya hemos estado viendo la historia de lo que con el tiempo vino a llamarse los templos y la vida eterna. Gracias porque todavía hay oportunidad para todo el que quiera, oportunidad de venir y tomar del agua que salta para vida eterna. Rogamos la dirección y la guía de tu Santo Espíritu, todo cuanto vamos a tratar esta noche, todo sea para gloria y honra tuya, y sea de bien para cada uno de nosotros. Todas estas cosas las pedimos, dándote las gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ya hemos estado viendo la historia de lo que con el tiempo vino a llamarse los templos bíblicos. Entonces, no pretendemos en un mes ni eso abarcar exhaustivamente todo lo que ha sido el discurrir de este movimiento. Hemos visto todas estas cosas ya de cómo comenzó y vamos a ver cómo llegó el movimiento aquí a nuestro país. Eso es lo que vamos a tratar en esta noche. El Salmo 78, verso 6 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. La historia es importante porque hay que conocer la historia, porque los hechos pasados podemos ver cómo el Señor ha actuado. Y como ha actuado así, nosotros esperamos que continúe en lo adelante, porque Él es el mismo ayer, ha actuado. Y como ha actuado así, nosotros esperamos que continúe en lo adelante, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Además, lo que se escribió, ¿para qué fue escrito? Dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, hay que conocerla. Bien, cuando llegaron los hermanos a República Dominicana, es bueno conocer este dato, ¿verdad? Yo pongo primero este verso de Romanos capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esos hermanos vinieron a nuestro país. No había nuestro país, con esto no queremos decir, había hermanos, por ejemplo, la iglesia metodista wesleyana, que conocemos como la Chorcha, ya estaba casi 100 años antes de venir Mr. Reed acá y los hermanos. Y ellos estaban aquí.
Ahora bien, el movimiento conocido como los hermanos, al cual pertenecemos nosotros, vino, ¿verdad? Porque esos hermanos fueron enviados, muy particularmente de iglesias de Vancouver. Entonces vamos a ver algunos detalles. Cuando ellos llegan, la República Dominicana estaba siendo ocupada por los Estados Unidos. El día 8 de diciembre de 1916, el capitán William Knapp anunció la destitución de los del 12 de diciembre, nombró a varios oficiales de la Marina norteamericana para desempeñar las distintas secretarías y dio así comienzo a la administración del Estado Dominicano. Aquí tenemos la primera ocupación norteamericana de República Dominicana, que fue en 1916. Recordemos que los hermanos llegan, el primero que llega fue en el 19. Entonces, durante el tiempo de esta ocupación, que duró 8 años, o sea, comenzó en el 1916 y terminó en el 24, entre otras cosas se decretó el desarme de la población con el fin de pacificar al país, como ellos dijeron. O sea, se confiscaron unos 9.337 fusiles. Para la cantidad de habitantes que había en aquel entonces, eso es mucha cantidad. Era que había mucha revuelta. Cada quien tenía su arma en su casa, porque en cualquier momento había que salir a lo que se conocía entonces como las revoluciones. También se confiscaron 25.760 revólveres y otras armas. Era para la cantidad de personas y la situación del país, era mucha cantidad de armas. También se ocurrió que el precio del azúcar alcanzó niveles nunca antes vistos, ya que la Primera Guerra Mundial disparó los precios del azúcar de $3 el quintal a $25 en 1920. Eso fue un momento relativamente de prosperidad económica. Entonces, con esos recursos se iniciaron la construcción de carreteras que dieron inicio al fin de la fragmentación regional del país y estimularon su desarrollo. Por ejemplo, prácticamente había lo que era el sur y el Cibao, eran prácticamente como si fueran dos naciones aparte, porque no había carretera, había que irse o entre trillos o por embarcaciones. Pero se inició la construcción de carreteras. Durante este periodo, algunos pueblos como Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y Puerto Plata adquirieron una categoría urbana que no habían conocido anteriormente. O sea, se desarrollaron como ciudades. Sánchez, con el cacao y el ferrocarril, también se convirtió en un importante centro comercial. Estos acontecimientos, digo yo, podríamos decir, favorecieron el trabajo de los hermanos. Con las carreteras, con ese cierto desarrollo, permitió que ellos se movilizasen y así el evangelio pudiese llegar a muchos otros lugares. Ahora bien, pero no podemos perder de vista que a pesar de todo esto, las condiciones socioeconómicas de nuestro país eran sumamente precarias. Por ejemplo, el misionero protestante norteamericano Samuel Guy Inman, él vino y nos visitó en 1919. A él le llamó la atención que Santo Domingo, o sea, la capital, no tenía tranvía ni alcantarillas. ¿Ustedes se imaginan? Pero no había ni sistema de agua, ni capital, no tenía tranvía ni alcantarillas. ¿Ustedes se imaginan? Pero no había ni sistema de agua, ni teléfonos. Solo había algunas plantas eléctricas privadas y no había sido construido edificio alguno específicamente con propósitos escolares. Fíjense que él estima que el analfabetismo andaba entre el 90 al 95%. Usted puede asombrarse de ese grado de analfabetismo, pero España no andaba muchísimo mejor que nosotros, porque la religión católica, al impedir que se leyera la Biblia, ha sido una gran retranca
para el desarrollo de nuestros países. Esa era la situación de nosotros. Prácticamente no había carreteras y las partes norte y sur de la isla eran como si fueran dos países diferentes. Pero fíjense otra cosa que llama la atención de la condición del país. Fíjense, enfermedades que había, enfermedades venéreas, parásitos, la malaria, la tuberculosis se propagaban libremente. O sea que esos hermanos venían aquí a correr gran riesgo de su vida. Ahora estamos nosotros preocupados por el virus del coronavirus, que ahora se está mencionando mucho, y estamos que no queremos juntarnos, ¿qué? Pero esos hermanos venían a correr riesgo de su vida. Mira, era una sociedad con muchas enfermedades serias, y ellos venían aquí. Por ejemplo, en el mes de diciembre del año anterior que el hermano habla aquí, se habían reportado 500 muertes por influenza en Puerto Plata, Santiago y La Vega. Para la cantidad de población que había, eso era mucho. Y en ese año, 556 casos de tuberculosis pulmonar y 4.655 de paludismo. Fíjense la situación de la salud de nuestro país. En 1917, en todo el país, había solamente 95 médicos. ¿Ustedes imaginan? Uno se encuentra, decía él, en medio de condiciones que continuamente le recuerdan, por un lado, el corazón de África y por el otro lado, la negligencia y el detenido desarrollo de derivados del abuso de España en la más antigua de sus colonias americanas. Eso dijo Hitman, escribió eso. Todavía en la década del 30, vemos a una de nuestras misioneras escribir sobre las incomodidades en que se desenvolvía. Esta es la hermana Mariana Carter. Ella escribió: la letrina estaba en el patio. A uno le puede parecer que eso es normal, pero una persona que viene, que no conocía esas dificultades, le era traumático. Bueno, la letrina estaba en el patio, decía ella. Carecía la casa de un sistema de agua. No había agua como usted abre una llave, no. Y la cocina, que también se encontraba fuera de la casa, tenía anafes que usaban carbón de leña. Creo que la letrina era la prueba más grande para mí, pues los ratones, las grandes cucarachas y a veces las culebras me asustaban grandemente. Fíjense, usted dice, no, bueno, como uno de aquí uno sabe todo eso, pero imagínense para una persona que la dificultad que esto acarreaba. Nada, en el año de 1919, el señor Arturo Peterkin conoció a un contable escocés de nombre Harry L.F. Smith. El señor Smith había aceptado la oferta de una posición en el ferrocarril Samaná-Santiago en la República Dominicana. Antes de salir de la Argentina, él estaba en Argentina y allá conoció al hermano Peterkin. Los hermanos Smith y Peterkin hablaron en el año de 1918 de la necesidad de la predicación en Santo Domingo. El señor Smith arribó a Sánchez en la primavera del año de 1919 y unos meses más tarde llegó su esposa. Él llega primero en el 19, dice, en la primavera, si es la primavera estamos hablando de una fecha como esta, y luego llega su esposa a Sánchez. En el mismo barco en que viajó la señora Smith de la Argentina en su viaje a la República Dominicana, viajaron también los esposos Peterkin. En el transcurso de este viaje por barco, los hermanos hablaron de nuevo de las oportunidades de servir al Señor en Santo Domingo. Eso es una cita del libro de Mr. Cochrane, un dominicano que parece escocés. En una reseña publicada en Senda de Luz bajo la firma de Mr. Reed, él habla en torno a ello y dice Mr. Reed: comenzaron a celebrar servicio en su casa, o sea, los esposos Smith, ambos habiendo estado en comunión por muchos años en nuestras asambleas en la Argentina. Por lo tanto, podemos afirmar que el señor Smith fue el primer hermano en predicar el evangelio en suelo dominicano. O sea, él no era un misionero ni mucho menos, sino que era contable. Trabajaba en el ferrocarril, pero comenzó a predicar en Sánchez el evangelio. Por eso ustedes notarán que nosotros pensamos comenzar en Sánchez las celebraciones especiales
de nuestro centenario, porque allí fue que primeramente se predicó el Evangelio. No había una iglesia como tal, pero ya estaba el hermano, su casa, y algo que yo hago mucho hincapié en lo primero, porque eso marca. Fíjense que algo que caracterizó a los hermanos, tanto fuera como aquí, es que la casa, eso es la iglesia. O sea, el hermano no tiene que hacer una capilla. Si él se mudó para, qué sé yo, para Moca, ahí comienza en su casa. Eso ha sido una fortaleza de nuestro movimiento, tanto fuera de nuestro país como muy particularmente en República Dominicana. Yo creo que eso es una hipótesis mía, que una de las cosas que ayudó a que el movimiento corriera mucho aquí es una característica propia de nosotros los dominicanos. Y es que el dominicano, tenemos muchísimos defectos, pero somos hospitalarios. Yo tengo esa tesis, incluso yo planteo que nosotros hemos progresado en el turismo, nosotros somos una potencia en Latinoamérica en el turismo, y yo planteo que es porque el dominicano es hospitalario, él te abre tu casa, y eso ha sido de mucha ayuda para el movimiento. Bien, a la llegada de los esposos Pitcairn a La Vega, ellos vinieron con 2 hijos pequeños que habían nacido en Argentina. Y cuando él llega a La Vega, según el censo de 1920, en La Vega había 6.664 personas en el municipio de La Vega, no en la provincia, sino en el municipio. Ahora bien, yo pienso que el recibimiento, que él no lo deja por escrito, pienso que su recibimiento debe ser similar al que describe doña Mariana en sus memorias cuando ella estuvo en La Vega. Dice ella: aprendí lo que significa sembrar la palabra de Dios con lágrimas durante los primeros años en La Vega. Casi cada vez que salíamos de la casa, nos seguía un grupo voceando: fuera, fuera de nuestra nación, no les queremos aquí. Cuando celebrábamos los servicios, tiraban piedras sobre el techo de zinc para que no se oyera el mensaje del predicador. Nos llamaban por muchos nombres, incluyendo el de diablos, y nos tiraban basura y hasta fuegos artificiales por las ventanas abiertas. Fíjense que no fue con flores que los recibieron los hermanos, fue con dificultades, con mucha... yo no tengo, por razones de tiempo, no puedo hablar de todo lo que pasaron en otros lugares, pero por ejemplo, ella dice, cuando ellos se mudan a Santiago, dice que además de esto se le agregó que la casa de ellos donde vivían amanecía casi todos los días con cacá de gente que la ponían en la puerta de la entrada. O sea, fíjense, para que uno tenga una idea de cuánto costó, ¿verdad? Que están tirando piedras, la cosa está peligrosa. Después de las elecciones estamos cuidando, no venimos a la iglesia. Tenían que poner su pellejo en juego, Bien, pero como escribe el apóstol Pablo, nosotros no debemos ser vencidos por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Romanos 12:21. Mr. Rathi cuenta lo que andando el tiempo aconteció en el pueblo de La Vega. Esa anécdota que yo digo Mr. Rathi, pero la verdad es que aparece en una senda de luz del 1970 y no se le pone una firma. Pero Mr. Rathi acostumbraba a publicar sin ponerle la firma, y yo pienso que posiblemente eso lo escribió él. Él dice: la muerte de un niñito enfermo en la casa de los odiados protestantes, fíjese cómo lo pone entre comillas, porque así era que le decían los católicos. Fíjense, interesante ver en la historia, particularmente de nosotros, notamos, el Estado dominicano no ejerció una persecución contra los hermanos directa. El Estado no persiguió ni Trujillo siquiera, una persecución directa de todos los hermanos. Eso fue también una ventaja, contrario a lo que sucedió en España, donde el Estado perseguía a los protestantes. Por ejemplo, en los tiempos de Franco y aún atrás, lo perseguían y lo encarcelaban. Aquí no,
no puede hacer. Ahora bien, los filigreses católicos eran agresivos, los mandaban los curas y eran los que agredían. Entonces, ellos le llamaban protestantes, no es como ahora que los mandaban los curas y eran los que agredían. Entonces, ellos le llamaban protestantes, no es como ahora que te toleran. Eso fue después del Concilio Vaticano II, que hubo una suerte de tolerancia a los protestantes, pero en ese entonces no existía. Entonces, un niñito enfermo, la muerte de un niñito enfermo en la casa de los odiados protestantes conmovió al pueblo y atrajo la atención de algunos al Evangelio. El niñito fue llevado por su mamá, llegada del campo, al señor cura para bautismo, o sea, para bautizarlo. Pero no tenía los 2 pesos requeridos y a pesar de sus ruegos y lágrimas y la condición de moribundo del niño, fue rechazado por la iglesia popular. Doña Catalina, esa era la esposa del hermano Arturo Peterkin, pasando en ese momento se compadeció del niño y lo llevó para calentarle leche a ver si le podía salvar la vida. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Las ministraciones del amor cristiano fueron demasiado tarde y el niño fue llevado a la presencia de Dios. Un distinguido señor del pueblo, dándose cuenta de lo que había pasado, se puso a escribir la historia del incidente, publicándolo para la ilustración de la ciudad, y La Vega empezó a despertar a la verdad del Evangelio. Fíjense cómo un acto como este motivó que la gente dijera, pues esta gente no son como los otros. Porque en contraste, y eso no era raro que sucediera, que si no había los centavitos para bautizarlo, no se bautizaba, había que darle. Entonces, la creencia, porque se lo enseñaron para bautizarlo, no se bautizaba, había que darle. Entonces, la creencia, porque se lo enseñaron los católicos, de que el niño había que bautizarlo, porque si se moría sin bautizarlo, ¿qué pasaba? Se perdía, moría moro. Entonces había que bautizarlo, porque el bautismo, esa es una doctrina todavía muy de peso entre los teólogos católicos romanos, es que la enseñó mucho Agustín, que fue la regeneración bautismal. Tú tienes que bautizarte, o si no, no puede haber lo que es la regeneración o nuevo nacimiento. Tienes que bautizarle. El rito del bautismo produce ese cambio. Entonces se bautiza el niño y fíjense que cuando una gente se está muriendo, hay la llamada extrema unción, o sea, hay que bautizarlo también, para que no se vaya y se pierda. Ahora bien, ese contraste entre lo que sucedió con la Iglesia Católica, un pueblo muy católico, y el amor mostrado por esos hermanos que estaban comenzando, eso llamó la atención y comenzó a despertar la verdad del Evangelio en esa sociedad. Y aquí tenemos a un personaje de primera importancia para el movimiento de nuestro país. En un artículo publicado en Senda de Luz en 1970, Mr. Reed afirmó, eso lo escribe Mr. Reed, y el estilo que lo escribe parece como si fuera en tercera persona, como él, pero es él, porque él lo firma. En el año 1920, el señor Smith escribió un artículo sobre la necesidad y las oportunidades para obreros en la República. Un artículo con las palabras, joven, Santo Domingo te necesita. Dice Mr. Reed, las palabras, joven, Santo Domingo te necesita, fueron grabadas, él dice en su mente, como si fuera en tercera persona, en mi mente, de él, y corazón, y no pudo olvidarlas. En estos días llegó a conocer a los esposos Peterkin, y de ello oyó más de la necesidad de la República Dominicana. Después de mucha consideración y mucha oración, llegó a la conclusión de que el Señor estaba llamándole a la obra misionera en la República Dominicana. Ahí termina la cita. Yo, luego, los que han leído el libro mío, La Gracia, una doctrina en crisis, creo que yo tomo eso y dije sobre por qué los hermanos, me puse a analizar, por qué los hermanos habían sido exitosos y di una teoría. Nadie me ha dicho nada, hermano, yo creo que es verdad, no, pero creo que es una teoría mía, ¿verdad? Usted puede estar en desacuerdo o no.
yo pongo, pero ¿dónde residió el secreto del éxito de este movimiento? Y yo respondo, podemos responder sin temor a equivocarnos que en su apego a la Biblia y a su patrón, yo creo que hasta ahí nadie me va a decir, no hermano, yo no creo, es que ellos hacían esto, no, ellos apegaron a la Biblia y al patrón que había en la Biblia. En el libro de los Hechos leemos lo siguiente, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Y yo pongo, aquí está descrito el programa del Nuevo Testamento para enviar misioneros. 1. Dios llama a los que escoge. 2. La iglesia certifica este llamado. Y 3. La iglesia y el Espíritu Santo envían a los misioneros respaldándolos con sus oraciones. Este patrón bíblico fue el que siguieron los hermanos y ahí termina la cita. Entonces, comienzo a adentrarme en el por qué yo pienso eso. Dios llama a los que Él en su sabiduría y en su soberanía escoge. Muchos son los que han salido al campo misionero cargado de buenas intenciones. ¿Cuántas personas conocemos? Buenas intenciones, quiero ayudar, yo quiero dedicarme a la obra a tiempo completo, ¿verdad? Y llevados por la compasión humana, yo quiero, o la gente se está perdiendo, yo quiero, bueno. Pero esto no es suficiente, digo yo, ¿verdad? Comenta F.B. Meyer, cuando analiza el intento fallido de Moisés de querer ganar el favor de los suyos, matando al egipcio abusador, dice Meyer, ¿no hay aquí una lección para muchos obreros de Dios? No han aprendido a distinguir entre la pasión y el principio, ni entre el impulso y el propósito firme. Si nos empeñamos en una empresa definida porque Él nos llama a ella, o porque somos canales a través de los cuales fluye el torrente constante de la misericordia divina, entonces nos hemos asegurado un principio de acción que nos sostendrá en medio de los desengaños, los fracasos y la ingratitud. No nos importará cómo nos traten los hombres, pues todo lo hacemos para Él. Entonces yo creo que cuando el Señor te llama, y eso pasó con ellos que enfrentaron dificultades y no echaron para atrás, ¿verdad? Porque lo hacían para Él. Ahora bien, la iglesia es que certifique ese llamado. Puede ser que el hermano entienda que ha recibido un llamado del Señor. Fíjense, Mr. Reed dice, entendí que era un llamado del Señor, porque él se le quedó en la mente y el corazón, Santo Domingo te necesita. Él entendió que era un llamado del Señor. Ahora bien, puede ser que eso solo por sí solo no es suficiente. La iglesia certifica ese llamado. La iglesia también tiene que estar a tono con ese sentir de ese hermano. El texto lo deja claramente establecido. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. El Espíritu Santo, quien es el único que hace el papel de vicario o representante de Cristo en la tierra, le comunica a la iglesia reunida en oración lo que debe hacer. Apartadme. Es un verbo que está en el modo imperativo, ¿verdad? Es un mandamiento, conjugado en segunda persona del plural, apartadme, vosotros, o sea, al grupo. Es al grupo. Es un mandato de parte de Dios. Dice Mr. Reed, la asamblea de Vancouver, después de oír de su deseo de él, y creyendo también que el Señor le había llamado a este servicio, entonces lo encomendó a la obra del Señor. La iglesia hace esa función, porque la iglesia es quien certifica que sí, que es del Señor ese llamado. La iglesia entonces y el Espíritu Santo envían a los misioneros.
Dice Lucas, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Les impusieron las manos. La imposición de manos, como dice Alexander Strauss, puede ser una expresión significativa y preciosa de bendición, aprobación y de compañerismo. Nosotros no, en la actualidad, no tenemos la costumbre de poner manos para nombrar, o no nombrar, sino nosotros llamamos reconocer un anciano o algún misionero, no tendemos, pero hay muchas iglesias y congregaciones que tienen esa costumbre y a Strauss le parece que es una expresión significativa de bendición, aprobación y de compañerismo. Y lo despidieron. Es un hermoso acto de sumisión y de obediencia a la iglesia. Sencillamente tiene una cabeza, que es el Señor, y tiene un vicario, el que hace las veces del Señor, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que le dice, apartadme. Ellos lo que hacen es que obedecen el mandato del Espíritu Santo. Dice Mr. Cochrane que los líderes de la congregación en Vancouver le encomendaron a la gracia de Dios para la obra a la cual el Señor le estaba llamando. Yo creo que no hay fuerzas humanas o satánicas que puedan frustrar una obra de tal naturaleza. Sabemos nosotros que él duró 5 años en Puerto Plata y no había converso, no se convertía la gente. Pero él estuvo predicando fielmente y luego vino un momento de cosecha. Él sabía que lo que estaba haciendo era del Señor. Bien, el recibimiento que recibieron los esposos Reed cuando decidieron trasladarse a Puerto Plata en el mes de diciembre del año 1923. Fíjense bien, ellos comienzan en La Vega con el hermano Arturo Peterkin. En el 1921 están en La Vega. Pero luego pasan a Sánchez y duran un tiempo en Sánchez. Y en vista de que aquí había 2 misioneros que no se mencionan mucho, Asa y su esposa, ellos eran misioneros de los hermanos acá, duraron poco tiempo. Asa y Phoebe, se llama Phoebe, la esposa, ellos estuvieron aquí, luego iban de vacaciones y Mr. Reed viene, y Mrs. Reed, a cubrir unas vacaciones de ellos acá, pero ellos luego se fueron a otro sitio, no sabemos, no sabemos el por qué. Pero entonces Mr. Reed, que vino a cubrir unas vacaciones, se queda definitivamente aquí. Fíjense, él llega en diciembre del año 23. Y su recibimiento no fue menos tormentoso. Para comprar una camisa. El dueño la atendió muy cortésmente. Sí, imagínense. Mr. Reed, que no lo conoció, un hombre alto, hermoso. Pero cuando Mr. Reed, él se entera, el que le está despachando la camisa, de que Mr. Reed es a un misionero protestante, le quita la camisa. Dice, no, para usted no hay camisa. Ahora, andando el tiempo, ese señor después se hizo muy amigo de Mr. Reed y tenía, no sé si llegó a convertirse, pero sí él tuvo buenas relaciones luego con la iglesia. Él no dicen el nombre, nunca supe, no sé si alguien lo conoció por nombre, pero en fin, ese señor luego se hizo muy amigo de Mr. Reed. Ya en el año 1925, hablando con un grupo de evangélicos en Santo Domingo, Mr. Reed dice, la obra en Puerto Plata ha sido un poco difícil. El cura parroquial, el padre Castellano, es muy fuerte y nos ha dado mucha oposición. Es un gran orador y nos ha denunciado de su púlpito innumerables veces. Se refería a Rafael Conrado Castellano. Esa calle que se llama Padre Castellano es por este señor, Rafael Conrado Castellano, quien era un escritor, dice el doctor Joaquín Balaguer, de pluma fácil, de un estilo fácil y enérgico, y era un ardentísimo orador sagrado. Pero además era un hombre de fuerte personalidad y era un hombre guapo. Llegó a decirle a varias gente que detrás de esa sotana había unos pantalones, o sea que el hombre tampoco no era
era un hombre guapo, llegó a decirle a varias gente que detrás de esa sotana había unos pantalones, o sea que el hombre tampoco no era un hombre que se había que coger y quitarse la sotana, no estaba, no. Entonces con ese sacerdote que era un líder en Puerto Plata, un hombre que tenía una capacidad oratoria reconocida y además muy amado en Puerto Plata porque él jugó un papel muy destacado con la ocupación norteamericana, combatió la ocupación y él se ganó una fama, no solamente en Puerto Plata, sino en todo el país. Entonces contra ese señor tuvo Mr. Riggs prácticamente un enfrentamiento. Ahora bien, me interesa cómo él relata la primera conversión de la iglesia. Fíjense bien, él lo escribe. Dice, en enero del año 1924 nosotros alquilamos un edificio en esta misma calle que se llamaba en aquel entonces Calle Comercio. Esa calle, que ahora se llama Profesor Juan Bosch, se llamaba en ese entonces Calle del Comercio, ¿eh? Y donde está ahora el Nilo, ese en 1966 que estaba el llamado Nilo ahí. Un domingo, poco después, doña Marina estaba paseando con una amiga en un coche y pasaron por el salón donde yo estaba predicando. Deseando saber lo que yo estaba diciendo, hicieron que el cochero se parara. Naturalmente no pudieron quedarse mucho tiempo, pero doña Marina oyó suficiente para despertar en ella un interés y un deseo de saber más. Volvió sola otra noche y escuchó desde fuera. Eso era un rasgo de... y a veces se quedaban afuera escuchando. Hay una anécdota, no una anécdota, sino algo que sucedió también en La Vega con el famoso doctor Marchena allá. Él se convierte, pero él era sobrino del arzobispo allá. Entonces, lo invitaban a la iglesia y él se quedaba ahí. Primeramente veía si no había nadie, entonces se quedaba afuera oyendo. Y cuando le correspondió ser bautizado, varias veces se pospuso porque él se acercaba y se devolvía. Se acercaba y se devolvía. El día que él se bautizó, eso fue un escándalo en La Vega, y él era médico, que había graduado en Canadá. Y la esposa le planteó el divorcio, comenzando por ahí. Y el cura ya le dijeron que no, a los pacientes que no fueran al consultorio. Luego la esposa se convierte y se bautiza y pertenecieron muchos años a la iglesia en La Vega, pero para que ustedes vean el precio que se pagaba en aquel entonces. Y yo pienso, ¿a quién le estaba predicando Mr. Riggs? Asumo que no había nadie, estaba Mr. Riggs, y que quién puede, no sé quién, otra persona, pero él predicaba y alguien oía. Por lo tanto, no estamos predicando nosotros mismos, predique, usted no sabe quién está oyendo. Entonces, fíjense esas cosas, ella se quedó fuera. Más tarde entró en el salón y recuerdo bien la noche que ella entró por primera vez. Escuchó con mucha atención la prédica y después se quedó para hacernos preguntas acerca de lo que había dicho. Parece que fue uno de estos momentos escogidos por Dios porque pronto comprendió la verdad evangélica y aceptó a Cristo como único Salvador. Parece que fue uno de estos momentos escogidos por Dios porque pronto comprendió la verdad evangélica y aceptó a Cristo como único Salvador. Ella trajo a su madre a los cultos y ella también comprendió el mensaje y aceptó al Señor. Fíjate, esas son las dos primeras, ella y su madre. Ahora, yo hago una suerte de paralelismo en lo que pasó con ella y lo que pasó con Lidia de Tiatira. Dice, en Hechos capítulo 16, versículos 13 al 15, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora, notemos las siguientes similitudes. 1.
hay uno que predica la palabra. Tiene que haber uno que predique la palabra. Nosotros somos los llamados a predicar la palabra. No va a venir un ángel. Nosotros somos los embajadores, los voceros de Dios aquí en la tierra para predicar el evangelio. Hay uno que predica la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te doy este solemne encargo. Le dice: predica la palabra. Segunda Timoteo 4, del 1 al 2. No era haciendo cuentos que estaba Mr. Reed, ni haciendo historias, sino predicar esa realidad. Entonces, digo, tanto el apóstol Pablo como Mr. Reed estaban completamente de acuerdo en esto. 2. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, no la elocuencia del predicador. Posiblemente todavía Mr. Reed tenía problemas para hablar el español, porque él aprende español en Sánchez. O sea, estando en Sánchez que comienza a predicar en español públicamente. No había predicado antes, ¿verdad? Si en el 24 ocurre esto, él no dominaba todavía mucho el español. Tanto a doña Marina como a Lidia fue el Señor quien les abrió el corazón. Dice O.G. Collier, ese es un hermano francés, dice: la noción de pecado es discutida en la actualidad. O sea, ya no se puede hablar de pecado. Si usted habla de pecado en cierta iglesia, la gente se va, porque le estamos aguando la cosa, pero vaya, ¿de qué vamos a hablar? Por cierto que se reconoce que los homicidios, las mentiras, la injusticia, la violencia de toda clase son manifestaciones del mal. E incluso si se les da otros nombres, el mundo los condena, al menos cuando se los ve en los demás. Pero el Espíritu de Dios llama la atención aquí sobre un pecado más terrible que todas las abominaciones cometidas por los hombres, el pecado que casi nadie quiere reconocer, el de no creer en Cristo. Posiblemente doña Marina era católica y Lidia dice que era temerosa de Dios, pero no eran creyentes, no habían nacido de nuevo. Temerosa de Dios, pero no eran creyentes, no habían nacido de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo es que convence de pecado. 3. Ambas creyeron el mensaje. Cuando Lidia y doña Marina escucharon el Evangelio con atención, el Espíritu Santo abrió sus corazones y creyeron. Aquí vemos manifestada la elección divina, por un lado, y la responsabilidad humana. Siempre se dan juntas. La responsabilidad humana siempre existe. Y lo que es la elección divina, el Señor es quien elige, ¿verdad? La salvación es una obra que Dios, en su gracia, lleva a cabo en todos los que creen. Aunque, como dijo el Señor, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no los trajere. Él es que en su gracia lleva a cabo esto, pero a los que creen, la responsabilidad de nosotros es creer. Hay que creer. Y por último, 4. Ambas luego trajeron a familiares a la fe. Lidia, dice el texto, fue bautizada y su familia. Doña Marina trajo a su madre y posteriormente a un sobrino de ella llamado Antonio Miranda, que es familia, que era de doña Lili Miranda y ellos. Entonces fíjense cómo hay una cadena familiar. Eso tiene, bueno, algunos lo ven como algo negativo o algo que no ha limitado, no sé, pero algo que hay que prestarle atención. Fíjense, yo soy hijo de mi papá que era de aquí, y mi papá a su vez hijo de su madre, y así comenzamos nosotros a buscarnos cada uno y vamos a darnos cuenta que algún familiar de nosotros no es, existe naturalmente y es bueno, eso es muy bueno, hay que tratar de mejorarlo, de que fuera sin ninguna relación con nada, venga. Lo que vemos sí es muchas familias que son miembros de la congregación por años. Y cuando yo veo, por ejemplo, al hijo del hermano fulano, que se bautiza, a mí me da mucha alegría, porque ese muchacho vio a su papá y a su mamá, cómo se vive la vida cristiana, él se sintió motivado a seguir esa vida. Y eso es muy bueno. Bien, decía el reconocido teólogo suizo Alexander Vignet que no es a través de instituciones, por muy perfectas que sean,
sino por medio de personas santificadas, que el Evangelio se propaga y se funda el reino de Dios aquí abajo. Me llamó mucho la atención esa cita y la pongo ahí, la resalto, porque no es con, vete tú a predicar por ahí y tú por allá. Allá. A veces creemos que es algo como mecánico. Ve y dile. No. Si vemos por qué nosotros crecimos rápidamente, muy particularmente con los hermanos en la ciudad y en toda el área de la costa, nos daremos cuenta que eran hermanos santificados. Yo menciono algunos cuantos. No tan todos. O sea que yo hago, no puedo poner a todas las personas, pero quizás ustedes reconocerán a algunos de ellos. Don Máximo Castro, un hombre que cuando se convirtió al Señor, todo el mundo lo reconocía, un hermano de una vida rectilínea. Don Pablo Cáceres, fíjense qué equipo de personas de primer nivel. Mateo Pérez, Luis Álvarez, ese era mi papá. Yo puedo decir que sí porque yo lo viví con él. Entonces tenemos otras personas que podríamos poner mucho más. Tenemos a doña Chela, doña Emma, Rafael López, Mellizo López, doña Nena de Castillo y muchos hombres y mujeres más de la ciudad. Y tenemos personas reconocidas, porque yo no lo conocí muchos de ellos, pero sí en su comunidad todavía son personas que gozan de mucho prestigio y en su momento fueron personas que eran referentes en su comunidad por su santidad de su vida. Tenemos aquí algunos de ellos: Domingo García en la Cabirma, Mon Pereira en la Catalina, Tata Suero en Bejuco Alambre, Manuel Medina en Gaspar Hernández, Chila Adames y doña Julia en Río San Juan, Jesús María la Antigua, Santiago Vázquez, ese era el papá de don Bolilo, Lucas Gómez. Bueno, Tata Suero era abuelo de Israel, como ustedes saben. Y comenzamos a buscar familia por aquí. Tenemos aquí a Lucas Gómez y Roque Núñez en Jobarriba. Rafael Gerardino era el papá de doña Loida. Doña Loida es que viene a una escuela dominical con Mr. Rí aquí, oye el Evangelio y ahí se lo cuenta a su papá y a su mamá, y ellos comienzan con ella, se motivan, y así que ellos vienen al Señor. Amancio Peña, fíjense, Amancio Peña dejó una serie de descendientes, los dos hijos, ellos cuántos nietos, bisnietos, y todos ellos tienen una lista de cuántos de ellos son creyentes, y de una manera asombrosa. Lo mismo pasa con este señor, Lucas Gómez. Los Gómez son bisnietos, y todos ellos tienen una lista de cuántos de ellos son creyentes, y de una manera asombrosa. Lo mismo pasa con este señor, Lucas Gómez. Los Gómez se reúnen y son cuántos, y también gran parte de ellos son creyentes. Tenemos aquí a un señor que se llamaba Víctor la Antigua, eso lo conocí yo. Yo no sé si Colón lo conoció, pero era un señor que reconocido en su entorno. Don Víctor la Antigua, y es alguien que se me falta, porque si comenzamos a mencionar nombres, no acabaríamos, ya se me fue la hora. Pero don Víctor la Antigua es el papá de doña Marcelina de Toribio, la mamá de todos estos muchachos, de Antero, Toribio y todo eso. Una señora que, vaya, yo digo, ¿por qué no le han reconocido? Bueno, ella no estaba pidiendo, creo, reconocimiento aquí en la tierra, pero yo fui testigo de ello. Todo el que tenía hambre por ahí y no tenía que comer, vaya donde doña Marcelina y comía. O sea, una señora que no tenía, y predicó el Evangelio, todo lo que tenía que ver con ese sector, que en aquel entonces le decían la yagüita, ahora le llaman de que Cristo Rey, pero cuando yo era muchacho así es que le decían. Bueno, tenemos a don Pascual de la Cruz, algunos de esos hermanos que ustedes conocieron y que han dejado una estela brillante donde quiera que ellos estuvieran. Entonces, no es Mr. solo, sino un equipo de hermanos santos que hicieron que produjera un cambio profundo en todas esas cosas. Tenían también la característica de esos hermanos, que donde quiera que ellos se mudaban, los hermanos de esta zona, de la costa norte, se caracterizaron y se caracterizan por eso. Bien, en un sermón pronunciado cuando se cumplieron los 50 años de los templos bíblicos, se llamó el jubileo, Mr. Reed dijo lo siguiente:
Aquí estamos de distintas partes, del norte, del sur, del este y del oeste, de las ciudades y de los pueblos, y de todas las aldeas del país, todos unidos en amor fraternal y con corazones llenos de gratitud al Señor. Hace 50 años atrás, muchos de estos sitios de los cuales hemos venido estaban en las tinieblas espirituales y su gente estaban sentadas en las tinieblas de la muerte. Pero durante el transcurso de estos 50 años, de una manera u otra, la luz gloriosa del Evangelio ha brillado en ellos, trayendo salvación y esperanza a millares de personas. Me quedo aquí para hacer algo. Yo planteo como una tesis, fíjense, cuando Mr. Reed llega, o cuando llegan los hermanos en el 20, ya, como hemos estado diciendo, existía la iglesia metodista wesleyana, por ejemplo, aquí, que fue la primera, tenía casi 100 años en el país. Sin embargo, había, porque tengo varias citas de visitantes que decían lo poquito que eran los protestantes en el país. Yo, por ejemplo, en mi familia, y Ernesto, nuestra familia, y asistían a la chorcha, ¿verdad? Porque eran ingleses. Pero hasta cierto punto, pienso yo, que lo que se hacía era la costumbre metodista de ese entonces con el metodismo ya, pienso yo, que lo que se hacía era la costumbre metodista de ese entonces con el metodismo ya estaba medio de capa caída, era limitarse al templo, a la capilla. Y ahí iban ellos, recibían el mensaje, a veces hasta en inglés, pero no pudieron, no lograron penetrar en la sociedad. Mr. Reed y ellos, los hermanos, no solamente Mr. Reed, lograron romper con eso y comenzaron a darse cuenta que había que salir para la calle, ¿sabes? Y tener contacto con la gente y captar personas de la gente y usar a esos hermanos para que ellos que conocían su comunidad hicieran un papel de difusores del evangelio, de la gracia salvadora. Y eso me parece a mí fue una de las claves por cual los hermanos crecieron tan rápido. Continúo. Esta concentración de hombres y mujeres es una prueba viva del progreso de la obra del Señor en la República Dominicana y sirve como un testimonio al mundo entero del tremendo poder del Evangelio que predicamos. Sentimos en nuestros corazones verdadera gratitud al Señor y nos regocijamos en los triunfos de esta misión redentora que ha llegado hasta nosotros mismos, tocando nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Eso dijo Mr. Reed ese día en el jubileo. Bien, no tenemos mucho tiempo para argumentar, pero el movimiento nuestro, luego vino Mr. Asi, se fue a la capital, fundaron una emisora. La emisora nuestra comenzó en el 38. O sea, no tenemos emisora, sino el programa que se transmitía a través de la radio nuestro comenzó en 1938. Lo que significa que nosotros tenemos, ¿cuántos años? Del 38, 82 años. Bien, yo no tengo todos los documentos, pero según he podido averiguar, no hay en el país ningún programa que tenga tanto tiempo, ni secular, o sea, no religioso, ni secular ni religioso, que tenga tanto tiempo en la radio permanentemente como ese que nosotros transmitimos todos los domingos. Pero ese programa se oía no solamente en el país, sino se oía en Puerto Rico, se oía en Nueva York, se oía en Venezuela, en Haití, en varios países. Y hubo cartas, por ejemplo, había un cura que oyéndolo se convirtió en Venezuela. Luego ese cura dejó los votos y siguió, se mudó a Puerto Rico y allí tuvo una iglesia metodista. Pero solamente el Señor sabe hasta dónde abarcó el movimiento nuestro a otros países. Por ejemplo, Senda de Luz se llegaba a muchas
nació en Sudamérica y llegó a Estados Unidos, a Inglaterra, incluso a Japón. O sea que solamente el Señor sabe hasta dónde llegó todo esto que comenzó en nuestro país a otros lugares. Estamos terminando, ya terminamos cuando muere, ¿verdad? Entonces, en la tirada correspondiente a los meses de febrero, marzo de 1971, estaba celebrando la boda de oro de Mr. Reed con Mrs. Reed. Cumplían 50 años de casado. El hermano Guido Félix, en el diario El Sol, publicó un artículo y dijo, entre otras cosas, lo siguiente: fue Sófocles quien dijo que no debía llamarse héroe a nadie antes de morir. Pero aunque esta sentencia es verdadera en muchos casos, no puede tomarse en sentido absoluto ni aplicarse universalmente. Aún en esta época de desenfreno moral y convulsiones sociales y políticas sin paralelo, hay hombres que por su indeclinable vocación hacia el bien merecen con toda propiedad y justicia el honroso calificativo de héroes. Uno de esos héroes indestructibles, atalaya de un mundo moralmente en ruinas, reside desde hace medio siglo en la costera ciudad de Puerto Plata. Su nombre es Duncan M. Reed. Bueno, palabras muy elogiosas de este periodista en un diario de circulación en ese entonces nacional. Termino aquí. El 29 de marzo de 1985, después de más de 60 años de arduo trabajo en el campo misionero, Mr. Reed pasó a la presencia de su Señor. Fíjense, el misionero que más tiempo había durado en el país era Mr. Mears, que fue pastor durante más de 50 años en la iglesia, la church. Pero Mr. Reed ha sido, hasta nosotros tenemos entendido, el pastor extranjero, misionero, que ha durado más tiempo en la misión. Duró más de 60 años. Miles de puertoplateños asistieron a su entierro, entre los cuales, algo que no pasó inadvertido para muchos de los presentes, estuvo un sacerdote católico romano. Eso llamó la atención porque precisamente cuando él llega lo que tiene es un enfrentamiento fuerte. Sin embargo, vino ese católico, yo lo recuerdo, un sacerdote, dando muestra con ello de respeto a un hombre noble y por extensión a toda la comunidad evangélica de la ciudad que él en mucho ayudó a formar. Para mí, Mr. Reed viene siendo el patriarca de los evangélicos del país. No de Puerto Plata, sino del país. Con su partida, dice el hermano Mr. Cochran, toda una era había terminado. En la lápida de su tumba, le pregunto, ¿cuántos saben dónde está enterrado Mr. Reed? Levante la mano, vamos a ver. Usted ha ido, ¿qué tiempo hace que no va? Si tiene mucho tiempo no lo va a encontrar. Bueno, le voy a hacer una anécdota breve para que ustedes vean. No hace tanto tiempo, quizá la última vez que vino el hermano Mariano González, me dijo, me acogió así como tiempo, quizá la última vez que vino el hermano Mariano González, me dijo, me acogió así, como diría la gente, a sangre fría, pa. Me dijo, yo quiero que tú me lleves a 3 lugares. Me lleva donde el hermano fulano, y a la tumba de Mr. Reed. Yo comencé a orar desde ese momento, yo sabía, yo había ido, pero digo yo, bueno. Entonces, vamos, lo llevo al cementerio y comienzo ahí Señor, no vaya a ser que yo arranque para donde no era. Bueno, el Señor fue tan bueno que me permitió llegar exactamente donde está la tumba. Y Él me dijo a mí lo siguiente, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Si viene un familiar, imagínese usted que viene un bisnieto, un familiar, y dice, yo quiero conocer la tumba de mi abuelo, que duró aquí, ¿cuántos años? Y usted, sí, él está ahí, ¿dónde usted lo va a llevar?
o venga algún hermano, un investigador y quiere saber dónde está la tumba, es bueno conocerla. Además, me dijo él, mire, la tumba tiene que estar en buenas condiciones. Me contó algo de que vinieron unos familiares de una hermana misionera del país, y cuando llegaron a la tumba, un desastre. Y además me dijo, y el nombre estaba mal escrito. Una nietecita dijo, mamá, mi abuela no se escribe con ese no es el nombre de ella, estaba mal escrito, ¿sabes? Yo creo que no es que uno haga ninguna peregrinación ni nada de esas cosas, pero tener el cuidado de que uno vaya y esté en buenas condiciones. Esa es la lápida de Mr. Reed. Yo le saqué una foto. Estamos hablando que fui hace unas cuantas semanas, le saqué una foto para ponerla ahí. En la lápida de su tumba está escrito uno de sus textos preferidos. Ahí en esa lápida dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Bueno, yo creo que terminamos hasta aquí. Como le digo, cualquiera diría, pues nada más fue Mr. Reed. No, hay muchos otros hermanos y hermanas que dejaron un testimonio muy hermoso, y hermanos que son de aquí. Usted me dirá, ¿y don Pablo Clase? Bueno, tampoco mucho. Uno puede hablar del templo bíblico, la historia de los templos bíblicos, sin mencionar nuestro amado don Pablo, pero hay asunto de tiempo. O sea, no tenemos el tiempo para comenzar a hablar de todos los aportes de todos los hermanos. Ahora bien, nosotros tenemos un reto. Nosotros de esta generación tenemos un reto: no dejar morir una obra de esa envergadura, una obra del Señor. No es para que, como alguien decía, no hablen de la historia porque después se quedan allá y no piensan en el presente. No, hay que conocer la historia para confrontarnos. Si nosotros estamos viviendo como vivieron esos hermanos, enteramente pensando en el Señor. Nosotros sabemos que nuestro hermano Mr. Reed, o hay algunos que no lo saben, él sufrió una amputación de una pierna. Él tuvo ya de edad, tuvo necesidad de amputarle una pierna. Y durante muchos años, él pudo haberse quedado allá. Pero él vino al sillón que está allí, se hizo expresamente para sentarlo ahí, y él predicó muchos años sentado, porque tenía ese problema de la pierna, y de ahí para allá fue que predicó bueno. Así que él quiso quedarse y dar su vida aquí, para bien de nosotros. Así que yo creo que ya este era el último, porque el mes está dedicado a conocer la historia de los templos bíblicos. Así que creo que hemos cumplido con esa parte. No le hemos dicho todo, pero vaya. Vamos a orar, hermano, y vaya pensando, como dice nuestro amado Padre amado que estás en los cielos. Gracias te damos, porque verdaderamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre amado, te damos por Jesucristo. No tenemos a ningún otro. Él es digno de toda honra, de toda gloria y de todo honor. Ahora bien, tu palabra también nos dice que consideremos a aquellos que nos han precedido, aquellos testigos, aquellos padres que han sido ejemplos para nosotros, para que imitemos su fe. Así estamos pensando en estos hermanos que vinieron a nuestro país y nos trajeron la palabra. No nos trajeron un sistema teológico, ni nos trajeron una manera de interpretar particular de un grupo determinado, sino nos trajeron la Biblia. Particular de un grupo determinado, sino nos trajeron la Biblia. Gracias, porque todavía, a pesar del tiempo transcurrido, nosotros tenemos la plena certeza de saber que ella es viva y ella es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Padre, que nosotros la mantengamos en alto siempre,